Ben, bos días a todos. Moitas grazas por estar xa aquí a esta hora tan temperá para acudindo o noso convite para esta xornada que xira arredor do patrimonio cultural dos ríos. Unha actividade organizada dentro dunha longa serie de actividades que organiza a sección de Patrimonio e Bens Culturais da Consellería da Cultura Galega. Logo agradezo aos membros da mesa que presentarei logo, que nos acompañen, por suposto, a todos os participantes, relatores, 11 relatores que en algúns casos veñen de distintos lugares de Galicia, en outros casos moito máis lonxe. A eles que veñen de máis lonxe un agradecemento especial polo dobre esforzo que fan para atender ao noso convite. Por suposto, ao público, que sempre é un elemento esencial, non solamente porque nos permite esta posta en escena da reflexión, sino porque esperamos tamén que o público interveña de alguna maneira tamén enriquecendo o debate, sempre un público con opinión, con autoridade, con coñecemento daqueles temas que os convocan aquí. Por lo tanto, pretendemos que haxa sempre un diálogo entre a mesa e o público que asiste, non se sintan nada cohibidos a hora de intervir, naturalmente, no momento en que se lles dé a palabra. E, por suposto, a todas as persoas que, desde a organización, porque estas cousas saben todos que levan o seu tempo de cociña, ás veces unha cociña de meses, por tanto, a todas as persoas que de alguna maneira participaron na organización da xornada de hoxe, tamén o agradecemento do Consello da Cultura Galega. A finais de setembro, 27, 28 de setembro, por aí, estábamos aquí convocados de arredor do Patrimonio dos Montes. E daquela xa anunciábamos que a principios do mes de Santos estaríamos convocados de novo de arredor do Patrimonio dos Ríos, non? Por que? Bueno, por un lado, porque nos preocupa, por un lado, o descoñecemento e, por outro lado, pois, a veces a falta de valor que se lle concede ao patrimonio, aos distintos tipos de patrimonio xerados de arredor dos ríos. E isto nun país que presume como título de ser o país dos 1000 ríos, non? E outra, porque esa falta de coñecemento ou esa falta de reflexión sobre a importancia deste patrimonio probablemente é o que está poñendo todo este patrimonio en risco. Entón, dai que o título desta xornada está encabezado por a posta en valor. A posta en valor deste patrimonio, que é un patrimonio importante, sempre patrimonio importante, pero imos ver ao longo desta xornada justamente os distintos tipos de importancia que teñen os distintos tipos de patrimonio xerados alrededor dos ríos galegos, non? Acompáñame na mesa, xa ven que é unha mesa ampla, seremos breves, queremos empezar logo as conferencias ás 10:30, como está indicado no programa. Acompáñame por un lado e vou indicalos na orde de intervención que teñen a continuación, Rebeca Blanco, que é a coordinadora da sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega. A continuación intervirá Carlos Nardiz, que é membro tamén da sección, pero é realmente o coordinador desta xornada. Segue Teresa Gutiérrez, directora de Aguas de Galicia, e, en cuarto lugar, intervirá José Antonio Quiroga, que é o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, e pecharei eu esta parte inaugural simplemente dando por abertas as xornadas. Teñen a palabra nesa hora. Moitas grazas, presidenta. Eu simplemente comentar un par de cousas porque creo que non é o momento de estendernos nós, sino de canto antes comenzar as xornadas. Simplemente decir que estas xornadas recolle unha luva de hai 4 anos, como comentábamos antes, cando celebramos as xornadas tamén organizadas no Consello e da sección de Patrimonio e Bens Culturais, as xornadas de obras públicas e patrimonio cultural na que en aquel momento pudimos comprobar que existía xa en Galicia un importante traballo de recollida do patrimonio en torno aos ríos. Non me pareceunos que era importante, por unha parte, dalo a coñecer de algún xeito e, por outra parte, incidir na problemática da súa posta en valor, non somente do tema do inventario deste patrimonio, senón tamén que vamos facer con algo
tan significativo e característico do que é a cultura galega, non? E o patrimonio galego. Entón, de aí que estiveramos cociñando estas jornadas que por fin poderon sair este ano, porque, bueno, como moitos sabedes, porque xa tedes participado noutras actividades que realizamos dende o Consello, dende a sección, tivemos moita actividade, non? Entón, houve que esperar un pouco. Como veredes, é unha proposta interesante, creo eu, porque analiza diferentes tipos de patrimonio con funcionalidades distintas, dende o patrimonio industrial ao patrimonio fortificado e incluso a problemática da súa posta en valor, pero tamén en comparación con outros exemplos e iniciativas que se levan a cabo tanto no territorio español, no caso de Extremadura, como no caso de Newcastle. Entón, creo que a idea era un pouco abrir e analizar outras experiencias para ver como nós tamén podemos aprender delas. Simplemente agradecer a Carlos que tomara esa luva e que fixera posible a realización destas jornadas e, por suposto, a todos os participantes, tanto a mesa como o resto das jornadas. E, como sempre, agradecer ao público que sempre, afortunadamente, temos nas iniciativas que levamos a cabo dentro do Consello e onde a sección de patrimonio, especialmente esta semana, na que sabemos que hai moitas actividades, non só na nosa casa, senón tamén noutros lugares. Recordar, permíteme un pequeno spoiler, que temos tamén o xoves e venres outras que analizan un congreso internacional que analiza o patrimonio e a fronteira, e teremos tamén outras iniciativas a semana que ven que podedes ver na nosa web. Moitas grazas. Bien, como acaba de decir Teresa, desde la sección de Patrimonio del Consejo de Cultura Galega estamos muy atareados y estamos recompensados en este sentido por vuestra presencia, ¿no? Que siempre es bastante mayoritaria, ¿no? Agradezco la presencia, o agradecemos de la sección de Patrimonio la presencia de la presidenta del Consejo de Cultura Galega, del presidente de la Confederación Miñosil y de la directora de Aguas de Galicia, ¿no? Respaldando, digamos, la celebración de esta jornada, ¿no? Acaba de decir Rebeca que el origen, de alguna manera, fue un seminario que celebramos aquí sobre patrimonio y obras públicas, en el que nos dimos cuenta, a través de un compañero, Francisco Alonso, que la Aguas de Galicia tenía realizado ya desde el año 2010 un inventario de infraestructuras tradicionales de carácter hidráulico. Bueno, todos tenemos una aproximación, digamos, a estas infraestructuras. Lo que nos sorprendió es que hay más de 25.000 muiños, que hay casi 1.000 azudes, por supuesto las pontes. Ya en su momento hicimos un inventario y luego un catálogo de pontes históricas de Galicia. Hay ferrerías, hay batáns, hay fábricas de las primeras fábricas de electricidad, hay fábricas de curtidos, digamos, un inventario ligado al agua, ¿no? Por otra parte, la aproximación, como acaba de decir Rebeca, no es exclusivamente el cauce del río, las márgenes del río, sino que en lo que es la cuenca, digamos, del río, pues aparecen monasterios, aparecen iglesias, como el caso de la Ribeira Sacra, aparecen unos aprovechamientos agrícolas del suelo, es decir, todo un territorio que tiene que ver con el uso de los recursos del agua, que es un uso, un libro que a mí siempre me interesó mucho, que es el de Manford, sobre técnica y civilización, en donde decía que la fase eotécnica fundamentalmente se apoyaba en el agua y la madera. Por lo tanto, una fase que llega en Galicia prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Ante un recurso que ha sido capaz de construir territorio que asimilamos a las construcciones tradicionales, pero que es una parte fundamental de lo que es la memoria de Galicia, tener formas de ocupación del territorio, ¿no? La escala, por tanto, no es la escala del bien exclusivo, dentro de las declaraciones del bien de interés cultural, aunque hay aproximaciones a algunos de estos bienes a través de esta singularidad, sino que es la escala del río, es la escala del paisaje cultural del río, que es una acepción que ha introducido ya la nueva Ley de Patrimonio de Galicia. Por lo tanto, esa visión que está también en otras comunidades autónomas, en donde es el río como construcción histórica, como artificio, lo que hay que proteger, en donde inscribimos, digamos, ese patrimonio dentro de esa construcción histórica, es la aproximación que queremos
que queremos debatir, digamos, en este curso. Desde los instrumentos de patrimonio, como es la Declaración de Paisaje Cultural, de los instrumentos urbanísticos a través de los planes correspondientes urbanísticos y de los instrumentos de ordenación del territorio. Por lo tanto, es una escala que rebasa lo que es la protección exclusivamente y singular de cada uno de los bienes, dentro de las distintas categorías de bienes, y queremos inscribirlo en otra escala. Y finalmente, evidentemente es un patrimonio, como acaban de decir tanto la presidenta del Consejo de Cultura Galega como Rebeca, bastante desconocido, que nos relacionamos con él fundamentalmente en verano a través de los itinerarios turísticos que podemos hacer por los bordes de los ríos, en donde lamentamos a veces las ruinas, aunque parte está rehabilitado, por ejemplo en el caso del entorno de Santiago. Pero la idea de estas dobles jornadas, en donde hemos querido traer, sobre todo hoy, ejemplos de fuera, por tanto, cómo combinamos ejemplos de fuera, con la primera intervención que hará Mar Lozano, incluso del Tajo, cómo combinamos ejemplos de fuera que nos sirvan de alguna manera de reflexión para lo que tenemos que hacer en Galicia, aunque evidentemente en Galicia también se han hecho cosas. Este es fundamentalmente el objetivo de la doble jornada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero agradecer esta posibilidad. Como Administración Hidráulica no solemos tener la posibilidad de estar en jornadas de tipo en las que se pone en valor el patrimonio cultural, y quiero dar un poco las pinceladas de por qué estamos aquí y qué es lo que ha hecho la Administración Hidráulica de Galicia. Desde la aplicación de la Directiva Marco del Agua, esto igual no es muy de vuestro contexto, pero para nosotros es la referencia. Se cambiaron las políticas en torno a la gestión apropiada de los recursos hídricos y se buscó un modelo común de gestión para toda Europa. Esto fue consecuencia de que se detectaba una amenaza en el uso intensivo y desordenado de los recursos hídricos, poniendo en peligro la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales europeos y, por lo tanto, del ciclo hidrológico. Esta visión ha supuesto para las administraciones españolas y para todas las administraciones europeas un cambio de modelo, un cambio de mentalidad. Hemos pasado a entender los entornos fluviales y costeros como un patrimonio natural que era necesario proteger. Pero para esta protección se ha visto como determinante una herramienta, que es la participación social. ¿Por qué? Porque la participación social enriquece los puntos de vista, aporta la visión del que está en el territorio, pero además porque lo que se dicta, lo que se resuelve, lo que se aplica, es más fácil que sea eficaz si, digamos, quienes lo sufren o quienes lo aplican han participado en ese proceso. En la última década, en las gestiones que hacemos los organismos de cuenca, hemos pasado a aplicar este modelo de participación, lo cual ha tenido varias consecuencias. Una, que supone muchísimo más trabajo, porque hay que ir a los sitios, hay que contar, hay que recibir aportaciones, hay que sintetizar. Pero también nos hemos dado cuenta de que eso ha redundado en una concienciación de la protección. Es más fácil ahora entender que determinados recursos hidráulicos y recursos culturales hay que protegerlos. El siguiente paso para nosotros como Administración Hidráulica es pasar de lo natural, de la protección del recurso, de la protección de las márgenes, a lo cultural que también está en el entorno del río. Y es que necesitamos darnos cuenta de que entender los ríos, entender sus dinámicas, entender sus redes, supone también entender el territorio y la historia de nuestra tierra, ¿no? Con esta visión, en el año 2009, la Administración Hidráulica realizó el trabajo que comentaba Carlos, un trabajo de investigación e inventariado de las infraestructuras hidráulicas tradicionales, de las infraestructuras que utilizaban los recursos hidráulicos, digamos, no solo como recurso de agua, que también, sino que también como fuerza para la industria. Se tenían 30.000 referencias, de ellas se pudieron catalogar 1.100 como las más significativas y se discretizaron 127
como de especial relevancia. No os voy a contar aquí porque va a haber una intervención en la que vamos a, digamos, Aguas de Galicia va a explicar lo que se hizo, las fichas y cómo se van a poder acceder en el futuro a ellas. De este estudio se desprendió que en Galicia las construcciones tradicionales para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos dependientes de la fuerza del aire constituyen uno de los mejores ejemplos de la configuración del territorio. Donde había un recurso, había al final pues, una implantación, una actuación. La amplitud de este patrimonio implica que haya muchas administraciones competentes. Hay administraciones culturales, hay administraciones territoriales y lo que está claro es que todos tenemos que trabajar de forma conjunta. Pero además de las administraciones, como vuelvo a decir antes, es esencial que encontremos la forma de la participación ciudadana, de que aquellos que están más cerca del recurso, que al final son quienes lo mejor lo pueden proteger, participen en este proceso. Por eso esperamos que estas jornadas sirvan para avanzar, para visibilizar una riqueza bastante desconocida, que ofrezcan un conocimiento de nuestro pasado hídrico e industrial y que además puedan ponerse en valor para otro recurso que también es muy importante para nuestra comunidad autónoma, como es el recurso turístico. Bo día. Bueno, pois agradecer o convite a estas xornadas e agradecelo nun doble sentido, estar aquí físicamente nelas, neste caso representando un organismo de Cunca, e outro agradecemento porque realmente xa se di nos papéis das xornadas, este é un patrimonio que necesita visibilizarse. E necesita visibilizarse, por un lado, por a súa importancia cuantitativa, e que xa se sacaron e puxeron en riba da mesa unha serie de datos, eses 25.000 muiños, máis menos, ao longo e ancho do Miño, unhas 440 pesqueiras, caneiros, depende da tipoloxía e da zona da que estemos a falar, e estes son os datos xa nos fan pensar e nos fan conducir hacia un elemento patrimonial de primeira magnitud e un elemento patrimonial que está moi esquecido e moi olvidado e que seguiu unha sorte un pouquiño parella como foi a sorte do país, ou da sorte entre comillas, non? Así que a mediados dos anos 50 ou a mediados do século pasado, os ríos, os grandes ríos, non todos, pero os grandes ríos, nomeadamente Miño e Sil, experimentan unha profunda transformación que produce outro tipo de fenómeno. O Sil hai que recordar que é un río embalsado desde que entra en Galicia ata que desemboca en Peares, no Miño. O Miño, 2/3 del, está tamén encorado, polo tanto son ríos sobreexplotados e que nesas datas de mediados do século XIX, cando se construyen estes encoros, tamén coincide que hai un éxodo, e así se pode denominar, do rural hacia a cidade, hacia as zonas industriales primeiro, e un fenómeno que continúa a día de hoxe e que vai a provocar, entre outras cousas, o envellecemento e o abandono do eido rural. E isto ten unha repercusión moi grande na vida en torno aos ríos. Os ríos modelan non só o territorio, sino que de alguna maneira complementaron a vida e a dinámica socioeconómica das xentes que habitaron o seu carón. É un fenómeno moi importante. Estamos no país, efectivamente, 2.000 ríos, onde prácticamente non hai un quilómetro cuadrado onde o fenómeno hídrico da auga este ausente, polo tanto, é algo moi metido na idiosincrasia, na historia, na evolución, na dinámica socioeconómica do país e que ten unha grande trascendencia.
De aí a necesidade de poñelo en riba da mesa, de situalo no centro do foco, de prestarlle atención, porque en torno a ese rico patrimonio está tamén mergullado de alguna maneira a vida deste país. Os ríos non separan, os ríos dan vida, os ríos unen, os ríos vivifican non só a natureza, sino o tecido socioeconómico, e así foi durante moitísimo tempo. Polo tanto, o elemento patrimonial é cardinal na historia e na vida deste país. De que patrimonio estamos a falar? Bueno, aquí xa se nomeou de corrido algúns deses elementos máis sobranceiros, muiños, as pesqueiras, as barcas, os pasos de barca, pontes, etcétera, etcétera. En definitiva, elementos que foron escolleitos por a comunidade, estes elementos patrimoniais, e que sirven como referente. Pero a desgracia e a mágoa deles é que moitos están literal e físicamente mergullados, como esas 31 aldeas que mergullaron os encoros de Peares e de Belesar, e con eles a vida de moitas xentes, a historia de moitísimas xentes, non? Dentro de todo este variado patrimonio que se alude relativo ca cultura fluvial, cecais, desde o meu punto de vista, os muiños, as pesqueiras e as barcas serían os elementos máis sobranceiros que máis impronta e máis ligados ao fenómeno fluvial. Por certo que pesqueiras e muiños están moi ligados ao dominio público hidráulico. E a ver se nestas xornadas se reflexiona un pouco acerca deste tema, porque estando mergullados nese dominio público hidráulico, se collemos a Lei do Patrimonio de Galicia, serían os propietarios os encargados de restaurar, amparar, divulgar. E todas estas construcións históricas e patrimoniais están ligadas a concesións. E as concesións, se non se renovan, pérdense e pasan de oficio a eses organismos de cunca. E os organismos de cunca, bueno, pois temos que velar por eles, pero non é o obxectivo principal, e aquí puderase xenerar un problema ca propiedade, co cuidado, ca rehabilitación de todo este rico patrimonio, dai que ao millor non estivese de máis retocar, analizar e reflexionar sobre este aspecto xurídico legal do patrimonio ligado á cultura fluvial. Logo, despois, estarían, que aí xa se sale fora deste aspecto, deste matiz, estarían as embarcacións tradicionales, que de alguna maneira foron senlleiras desa vida, os pasos de barca, hai datados ao largo do dominio 49 pasos. Hai que pensar que, por exemplo, entre Lugo e Ourense namás existían 4 pontes, pero cada 5 kilómetros e medio, 6 máis ou menos, estadísticamente en concreto cada 6,7 kilómetros, había un paso de barca, ca súa barca, co seu barqueiro, co seu lugar, co seu oficio, que xa aparece perfectamente refletido no catastro de Ensenada como tal oficio, non? De aí que o patrimonio en torno ao río sexa moi importante, e a necesidade de rescatalo casi vital, porque, volvo a repetir, boa parte dele está mergullado e outro, o que non está mergullado, está esmorecendo, esquecido da dinámica socioeconómica actual, e compre facer un esforzo. De aí a oportunidade destas xornadas de visibilizalo, de poñelo en riba da mesa, para ese rescate, para esa rehabilitación, para ese estudio, para esa divulgación. Por a miña parte, como introducción, nada máis, agás de desexar que os debates e os traballos destas xornadas sexan proveitosos. Moitas gracias. Ben, moitas grazas. Pois, pasados só uns minutiños da hora que estaba sinalada para o inicio da primeira intervención, damos por inauguradas estas xornadas e chamamos á mesa a Belmar Lozano
non sei quen a vai presentar. Carlos. Que presentará Carlos Naldi. Moitas gracias.